Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Viera y voy a platicarles un poquito de lo que es la evolución del aprendizaje en México. Lo vamos a hacer a manera de una línea de tiempo, ya que el objetivo principal era generar una línea de tiempo. Sin embargo, lo intenté en Canvas y o me quedaba muy comprimido, muy apretado, no me gustaba. Luego lo intenté en Pictochart y también me quedaba muy apretado, me quedaba feo, no, hasta lo intenté en Paint. Em, Intenté diferentes herramientas. Al final de cuentas, no me encantó el resultado. Creo que no soy muy bueno en ese aspecto de recortar imágenes y de resumir la información. Creo que había demasiada información en este aspecto como para resumirla tanto en pequeñas imágenes. No me gustaba el resultado, así que he decidido tomar este formato, que al final de cuentas es algo de lo que me gusta y creo que sé hacer. Me presento nuevamente, soy Carlos Viera y soy estudiante de la Maestría de Tecnología e Innovación en la Educación. El día de hoy vamos a hablar entonces de la evolución del aprendizaje en México. Y vamos a comenzar con lo que vendría siendo nuestra antigua, que acá en México lo vamos a conocer como la era precolombina, y este es un periodo que abarca desde 1325 hasta 1521. Aquí, el concepto de la educación era formación integral ligada al servicio comunitario, la religión y la guerra. Se buscaba dar sabiduría a los rostros ajenos y fortalecer los corazones. En este periodo, el concepto de aprendizaje era un proceso de transmisión oral y lo que se conoce como la mimesis. La mimesis le llamamos a la imitación de los valores de los ancianos, bueno, específicamente en este aspecto. Puede ser mimesis en cualquier otro ramo, ¿no? Pero bueno, aquí era la mimesis específicamente del Huehuetlatoli. Corríjanme si lo pronuncié mal, por favor. Pero el Huehuetlatoli es, a lo que entiendo, como le llamaban a los ancianos en aquel entonces. Y el aprendizaje era más que nada un deber social para integrarse a la comunidad. Aquí el rol del estudiante y el docente tenían nombres como el Tlamatini, a los maestros así se les llamaba, y era prácticamente como un sabio y guía moral. El estudiante, en estos casos, era un aprendiz disciplinado que debía endurecer su voluntad y cuerpo para servir a los dioses y, por supuesto, también al Estado. Eh, También, bueno, estamos en una maestría, así que es importante respetar y citar. Así que van a poder notar que en cada una de las pantallas que se muestren, siempre tenemos aquí una pequeña cita en formato APA de la fuente donde fue extraída la información, ¿de acuerdo? En la Edad Media, para nuestros Méxicos, lo vamos a conocer como la época colonial, que vendría siendo el virreinato entre 1521 y 1821. Nuestro concepto de vocación para estas fechas cambia nuevamente y en este caso va muy ligado a la evangelización masiva. Acuérdate que llegaban acá los españoles y llegan los franciscanos a tratar de evangelizar y transformar a toda la gente hacia el catolicismo o el cristianismo. En estos casos, siempre se existía la amenaza o más bien la promesa de la salvación del alma y de la condena de la misma si no se aprendía de la manera en que ellos lo mencionaban. Así que la educación estaba controlada por órdenes religiosas y se basaba en la escolástica. El concepto de aprendizaje era meramente memorización dogmática de textos sagrados, el catecismo y la gramática latina. El conocimiento se consideraba una verdad revelada e incuestionable. Aquí, el docente generalmente era el clérigo y era la autoridad suprema y poseedor del saber.
El estudiante era un receptor sumiso de la doctrina, cuya principal tarea era demostrar su fe y obediencia mediante la repetición exacta de las lecciones. Cambiando nuevamente a nuestra siguiente etapa, esta se conoce como la época moderna o edad moderna. Esto es en el México independiente y el porfiriato, de 1821 hasta 1910. Aquí comienza el surgimiento del positivismo, introducido por el doctor Gavino Barreda, que buscaba el orden y progreso a través de la ciencia. Se consolida la escuela tradicional con una estructura rígida y organizada de forma jerárquica. El aprendizaje se convirtió en un proceso reproductivo y memorístico. El aprendizaje se medía por la acumulación de datos y la capacidad del alumno para escupir información tras horas de instrucción pasiva. El docente en estas épocas se convirtió en un instructor autoritario y el centro del proceso, mientras que el estudiante era considerado una caja negra o envase vacío que debía ser llenado con información externa. Después cambiamos a lo que viene siendo la edad contemporánea. Esto ya comienza desde el siglo XX hasta la actualidad. En esta actualidad ya tenemos una evolución desde la escuela nueva de Dewey hacia los paradigmas conductista y constructivista. En la actualidad, México implementa la nueva escuela mexicana conocida como NEM, centrada en la participación social y el diálogo. El aprendizaje ha sido una transformación de una respuesta condicionada a estímulos, conocido como conductismo, a una construcción activa de significados basada en esquemas previos, conocido como constructivismo. Actualmente, el aprendizaje se concibe como una actividad social y participativa en contextos diversos. El rol del estudiante y del docente va de la siguiente manera. Mientras que el docente evoluciona a un guía facilitador y mediador del conocimiento, el estudiante es ahora el protagonista activo, es el centro, es un ser hecho de emociones y curiosidad que construye su propio saber de forma autónoma y colaborativa, aprovechando un montón de medios, toda esta información que tenemos a la mano desde un dispositivo celular que todos tienen ahora en la calle para poder em, conseguir y nutrirse a sí mismo de lo que viene siendo la información y construcción del conocimiento. En la era actual, el alumno es un nativo tecnológico que debe desarrollar pensamiento crítico en entornos virtuales. Prácticamente eso es lo más importante ahora. Ya no es que tanto conocimiento. Todos obtenemos el conocimiento en segundos simplemente a voltear a mirar a una pantalla en nuestro bolsillo. Pero no se trata de conseguir el conocimiento como tal, sino ahora se trata de qué vas a hacer con ese conocimiento y cómo usar ese conocimiento. Prácticamente hemos mutado nuestra educación hasta este punto. Como conclusiones, y justamente aquí lo mencionamos nuevamente, la evolución del aprendizaje en México refleja una transición profunda desde modelos de imposición y memoria hacia una visión humanista y constructivista. Se ha pasado de ver al estudiante como un receptor pasivo a reconocer su esencia natural compuesta de creatividad, curiosidad e imaginación, haciendo un énfasis importante en imaginación. Ahora, la imaginación es lo que te va a ayudar a saber qué construir con este conocimiento. Y la curiosidad es lo que mantiene a los estudiantes activos con esa chispa por querer aprender cada vez más. Y la creatividad de la mano de la imaginación es lo que construirá y hará tangible
todo lo que puedas imaginar. Alguna vez escuché una muy buena frase que las grandes ideas nacen de los grandes sueños y los grandes proyectos nacen de las grandes ideas, por lo que todo comenzó en la imaginación. Hoy en día, bajo el enfoque de la nueva escuela mexicana, les repito, llamado NEM, y la irrupción de las famosas TIC, el aprendizaje no es un hecho singular en la mente del alumno, sino una experiencia formativa y social. El reto docente actual ya no es transmitir datos, sino actuar como agente de cambio que andamia el desarrollo integral y la felicidad del individuo en una sociedad globalizada. Acá tenemos nuestras referencias finalmente y tenemos el prompt de cómo fue que se fabricó parte de esta presentación. Aquí ya es prácticamente donde me despido. Es todo por hoy. Sería todo lo que tengo que hablarles sobre este tema. Les repito, realmente esto no es solamente ese prompt, esto es parte del prompt, porque, bueno, más bien, este es el prompt, pero no es todo el trabajo que hay detrás. Siempre, pues bueno, existe lo que viene siendo la búsqueda de información. A veces es tan fácil como pedirle a la IA que busque algunas informaciones. En mi caso no me gustó ese tema. Yo preferí más bien buscar la información por mi cuenta con algunos colegas y conseguí algunas fuentes que me parecieron bastante interesantes. Aparte de ahí, bueno, ya estuve checando con algunas fuentes también proporcionadas por el mismo docente y en base a esto fue lo que yo generé este cuaderno para poder formar esta presentación. También me gusta mucho imprimir mi estilo, como ven. Yo siento personalmente que esta manera de poner muchos colores e ideas que parecen desordenadas, pero al final de cuentas aterrizan en un punto, es como la forma en la que trabajan los cerebros. Al final de cuentas encontramos ideas e información de muchos lados. Volvemos un poquito a a la era actual. Siempre somos la sociedad de la información y encontramos información en todos lados. Y ahora nuestra misión como estudiantes es prácticamente el poder agarrar toda la información de todos estos lados, hacerla una sola, unirla y generar nuestras nuevas ideas y nuestros nuevos proyectos. Bueno, sin más, me despido entonces. Espero que les haya gustado esta línea de tiempo. Honestamente me costó bastante trabajo porque no me decidía, no me gustaba cómo quedaba. Incluso hice una también en Word que también me quedó muy fea. Em, Todas las imágenes, bueno, obviamente también son generadas por inteligencia artificial, con una autoría se pudiera decir, pero ya sabemos que esto al final de cuentas se toma ideas de todos lados, ¿no? Muchas gracias y que tengan un excelente día. Sigamos aprendiendo.